Ok, vamos a trabajar un análisis de regresión en Excel, para lo cual debemos primero llamar una opción de análisis estadístico que el Excel trae incorporada, pero que debe ser preinstalada previamente. Nos vamos a introducir en la barra de tareas, en la parte superior, y vamos a buscar más comandos. Dentro de esta opción, busquemos acá del lado izquierdo complementos, y en complementos le vamos a dar aquí a la opción de administrar complementos de Excel. Ir a los complementos que necesito. Vamos a seleccionar la herramienta de análisis y herramienta para análisis B. Bien, listo. Una vez que tengamos estas dos opciones seleccionadas, le vamos a dar a aceptar. Entonces, como podemos haber apreciado en este momento, en el menú para datos, en la parte derecha, en la parte final, aparece una nueva opción que es la de análisis de datos. Una vez que yo le dé clic acá, me aparece una nueva ventana de diálogo que me va a permitir seleccionar el análisis estadístico del cual yo esté interesada. Como podemos ver, tenemos la posibilidad de hacer análisis descriptivo, análisis de correlaciones, existen varias modalidades de análisis de varianza, prueba F para la igualdad de dos varianzas muestrales, histogramas, me permite hacer análisis de regresión, calcular muestras, pruebas T de diferentes tipos, ya sea para muestras pareadas, para muestras independientes con varianzas iguales, con varianzas desiguales, o comparar promedios cuando los datos se distribuyen de forma normal y los tamaños de muestras son lo suficientemente grandes como para hacer esa comparación a través de una prueba Z o una distribución normal. En nuestro caso estamos interesados en análisis de regresión, entonces vamos a seleccionar esa opción y le vamos a dar a aceptar. En la nueva ventana de diálogo que se genera, me pregunta que le indique en dónde están los datos de la variable dependiente y. Si le doy a esta pestaña un clic, entonces me va a permitir hacer la selección. Como estoy interesada en introducir inicialmente la variable y, selecciono todos los datos correspondientes a esta variable de interés. Luego le doy nuevamente acá y ahora voy a introducir los datos para la variable X. Nuevamente selecciono esta opción, me paro sobre los datos de X en su totalidad y le doy acá. Una vez que tenga esta información, entonces tengo una serie de opciones junto con los datos que he introducido previamente. Por ejemplo, esta pestaña me permite a mí determinar si la constante debe estar incluida o no en el modelo. Dado a que es la primera vez que voy a correr el análisis de regresión, debería dejarla dentro del modelo para poder verificar si efectivamente ella pertenece o no al análisis de regresión. Luego, aquí puedo darle la opción de que el resultado aparezca en la misma hoja de cálculo en donde tengo los datos. Debo decirle cuál es el rango de salida, o sea, en dónde quiero yo que comiencen a aparecer esos resultados. Aquí he seleccionado una celda al azar, cualquiera, no importa, siempre y cuando no estén sobre los datos, para que no vaya a eliminar la información sobre la cual se está haciendo el cálculo. Adicionalmente, me aparece una serie de opciones referentes a los residuos. ¿Qué son los residuos? Son los errores aleatorios estimados a partir de las observaciones de Y los valores estimados a partir de la recta de regresión estimada. Entonces tengo la posibilidad de ver la tabla de los residuos estandarizados, que me grafique esos residuos, que me muestre una curva de regresión para los valores ajustados sobre los valores observados y que me muestre si esos datos siguen una distribución normal a través de un gráfico de normalidad. Le voy a dar estas opciones para poder hacer la verificación de los supuestos que se deben cumplir para que el análisis de regresión sea válido. Una vez que tengo estas opciones seleccionadas, le voy a dar a aceptar. Aparecen los resultados inmediatamente. Hemos hecho ya un análisis de regresión. Bueno, ahora veamos qué significa cada uno de estos resultados. Inicialmente aparece una tabla que contiene una serie de información que resume el ajuste del modelo propuesto para los datos observados. Entonces, inicialmente lo que tenemos es un coeficiente de correlación que es de 0.77, lo cual me está indicando que la asociación lineal entre las dos variables es positivo y es fuerte entre ellos. O sea que yo debería asumir con este coeficiente de correlación que efectivamente hay una tendencia lineal entre las dos variables en estudio.
El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación y me permite determinar el porcentaje de varianza o la proporción de varianza que ha sido explicada por la variable independiente respecto a la variabilidad total de los datos en estudio. Aquí lo que estoy observando es que el 60% de la varianza o de la variabilidad total es explicada por el modelo planteado. El R ajustado es una medida que es más precisa con respecto a la varianza explicada, ¿ok? Y generalmente es la que se interpreta. Entonces hablaríamos de un 55% de varianza total explicada por el modelo de regresión ajustado. El error típico es una medida de ajuste del modelo a los datos, pero en términos absolutos. Viene siendo SE, el que estudiamos en clase. Pero es de utilidad cuando tengamos más de un modelo de regresión y podamos comparar o querramos comparar entre ellos para ver cuál muestra la menor varianza o el menor error típico. El número de observaciones en este caso es igual a 10. Posteriormente aparece una tabla de análisis de varianza. Hasta aquí es la tabla conocida por nosotros, en donde tenemos de este lado izquierdo las fuentes de variación, que son regresión, los residuos para nosotros van a ser los errores, y el total, sus respectivos grados de libertad, los cuadrados, la suma de cuadrados para la regresión, para el error y para el total, cuadrado medio del error, que no es otra cosa que la suma de cuadrados entre sus grados de libertad, cuadrado medio del error, suma de cuadrados para el error entre sus grados de libertad, y finalmente la f calculada, que es el cociente entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error. Entonces, este valor crítico de f es la probabilidad que yo tendría para rechazar la hipótesis nula. Es una medida alternativa que se utiliza a la f tabulada. Entonces, yo voy a rechazar la hipótesis nula cuando este valor crítico sea menor a 0.05, que es el valor de significación que hemos establecido. Entonces, como este valor efectivamente es menor a 0.05, yo llegaría a la conclusión de rechazar la hipótesis nula del análisis de varianza. Esa hipótesis nula lo que indica es simplemente que los dos coeficientes de regresión son iguales a 0. Como estoy rechazando esa hipótesis, estoy asumiendo que por lo menos uno de los coeficientes de regresión es distinto de 0. Por eso debo pasar a la tabla siguiente, en donde se me presentan las estimaciones para esos coeficientes de regresión. Este va a ser B0 y B1. Ok, entonces hablaríamos de que este es B0, como lo hemos denotado, y B1, las estimaciones para el coeficiente beta 0 y para el coeficiente beta 1. El error típico asociado a estos coeficientes, este sería S sub B sub 0 y S sub B sub 1. Este es el estadístico de prueba T calculado en cada uno de los casos. Esta es la probabilidad de rechazar o aceptar la hipótesis. Entonces, para los casos nuevamente en donde esta probabilidad sea menor al nivel de significación 0.05, rechazo la hipótesis nula. En caso contrario, no la rechazo. O de igual forma podría identificar si rechazo o no al coeficiente para ser colocado en el modelo ajustado definitivo si el intervalo de confianza para su estimación incluye el 0. En el primer caso, que es el intercepto o el beta 0, estoy observando que el coeficiente tiene un intervalo de confianza del 95% que va entre menos 61 y 43. Dentro de ese intervalo de confianza está el 0. Por lo tanto, lo que yo debería decir es que no rechazo la hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0, sino que por el contrario la acepto indicando que el intercepto no debería estar presente en el modelo definitivo de la recta de regresión ajustada. Por otro lado, el coeficiente beta 1, que sería la tasa de cambio que sufre el promedio o la nota promedio en estadística, es de 5 puntos cada vez que incremento en una unidad la nota de matemáticas. Este valor de este coeficiente tiene un intervalo de confianza que varía entre 1.69 y 8.35. Como no incluye el 0, yo debería concluir entonces que beta 1 es un coeficiente de regresión que es significativamente distinto de 0, por lo tanto debe estar
presente en mi ecuación final de regresión. Por último, debería revisar los gráficos que me muestra el procedimiento del Excel. En primer lugar, me está mostrando un gráfico de probabilidad normal para determinar si la variable dependiente y sigue una distribución normal o aproximadamente normal. Este gráfico de probabilidad debe interpretarse en el sentido de que si los puntos siguen una tendencia lineal aproximada, entonces efectivamente la variable sigue una distribución normal. Si los puntos se fluctúan mucho con respecto a una recta imaginaria que podamos trazar, entonces no estará siguiendo una distribución normal. En este caso asumimos que eso sigue una distribución aproximadamente normal. Por otro lado, tenemos un gráfico que me muestra la información de los valores ajustados, que serían los valores indicados con puntos rojos, que sería el pronóstico calculado a partir de la recta de regresión ajustada, sobre los puntos azules que son los observados. Este sería un diagrama de dispersión para dos categorías que quiero mostrar respecto a Y, los valores observados y los valores pronosticados. Entonces, lo que estoy observando es que esta recta de regresión pareciera ajustar bastante bien sobre los puntos observados de la nota de los estudiantes de estadística. Y por último, tengo aquí abajo un gráfico que me muestra el comportamiento de los residuos con respecto a los valores que toma X. Esta es la banda que nosotros esperamos que se comporte más o menos equitativa con respecto a los valores observados. Entonces, como estos son los residuos, lo que estoy viendo es qué tanto se alejan esos valores por encima de la recta de regresión y por debajo de la recta de regresión. Entonces, para mí, lo interesante es que esto tenga un comportamiento sin una tendencia, sino que los puntos se comporten de una forma aleatoria alrededor de la línea en el eje horizontal que va para 0. En este caso no parece haber una tendencia, por lo cual yo podría concluir que también se cumple el residuo de la varianza homogénea o de homocedasticidad, como también se conoce. Si vemos el gráfico que muestra la dispersión de los puntos con X y Y, los puntos azules, vemos que si logro trazar una línea acá y una línea acá, la banda va a ser más o menos igual a lo largo de todos los puntos de dispersión que aparecen allí. Por lo tanto, podríamos concluir que efectivamente la recta de regresión que se ha ajustado es adecuada y que los supuestos planteados para el modelo se satisfacen. Por último, como en el primer procedimiento que yo estoy ejecutando, le estoy permitiendo al intercepto que sea calculado y por lo tanto que sea tomado en cuenta para el ajuste, pero al verificar el nivel de significación de él o si es efectivamente distinto de 0, estoy observando que él no debería estar incluido en la recta de regresión. Yo debería volver a correr el análisis eliminando el intercepto de esa ecuación. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente introducirme en el módulo de análisis de datos, darle a la opción de regresión. Ya tengo los datos seleccionados para X y para Y, ¿sí? Bueno, aquí lo dañé, vamos a volverlo a hacer. Estos son los valores de Y. Entonces, de X, voy a seleccionar X. ¿Ok? Voy a verificar que Y esté seleccionada, correcto. Y en la opción de constante igual a 0, que fue lo que concluí a través del análisis que hice de los resultados que me muestra el Excel, elimino la constante. Y ahora sí, debo seleccionar el rango. Si dejo este rango, lo que voy a hacer es reemplazar los resultados que ya tenía. Entonces, lo que quiero es tener nueva información o mantener la información que ya había calculado y ahora obtener una nueva información para no reemplazarla. Entonces, voy a darle a este nuevo punto a partir del cual se me mostrarán los resultados. Le voy a dar a aceptar. Ok, aquí tengo nuevamente el coeficiente. Ahora, ¿qué pasa? Si elimino la constante, el coeficiente de correlación se sube a 0.98. El coeficiente de determinación pasa a ser 0.97 y el coeficiente de determinación ajustado es de 86, o sea que hablábamos de un 86% de la variabilidad. El intercepto pasa a ser igual a 0, ya no me interesa nada de la estimación con respecto a él. La F es mucho más grande, entonces lo que me está diciendo es que
esa ecuación de regresión que ahora estoy ajustando sin el intercepto explica mucho mejor el comportamiento de las notas de estadística a partir de las notas que los estudiantes traen de matemática previos al ingreso a la materia. Finalmente, el coeficiente es de 4.47, el coeficiente beta 1 estimado. El intervalo de confianza va ahora entre 3.92 y 5.021. Si ustedes se dan cuenta, lo que ocurre con respecto a la parte anterior es que el intervalo de confianza ahora es mucho más pequeño, y si es más pequeño es más preciso, y si es más preciso estamos obteniendo una mejor estimación. Con respecto a los gráficos, en alguna parte deben estar. Ya. Ok, los montó sobre los anteriores, traigámonos para abajo para saber qué son nuestros nuevos gráficos de la recta de regresión ajustada finalmente. Ok, aquí están. Entonces, lo primero que voy a revisar es el gráfico que tiene que ver con los residuos. Los residuos se mantienen exactamente iguales, bastante homogéneos alrededor del eje de las X. Entonces podríamos pensar que el comportamiento es apropiado. Por otro lado, voy a ampliar esto. La recta de regresión ajustada debería estar un poco mejor ajustada que la anterior. Vemos que los puntos están muy solapados, los azules y los rojos, que es lo interesante. Hay dos puntos que están quedando ligeramente fuera, pero pareciera que la mayoría de los puntos están siendo explicados por la nueva recta de regresión que se ajustó, que se inclinó un poco más hacia la parte superior de la 9 puntos que habían graficado. Y por último, la normalidad de los datos Y no debería cambiar, dado que ellos siguen siendo los mismos valores. Este gráfico es exactamente igual al gráfico que revisamos en la parte anterior. Ok, con esta información ya tenemos suficiente para poder hacer un informe que me indique y que me analice si efectivamente la variable independiente explica a la variable dependiente en qué porcentaje lo hace y si los supuestos del modelo están siendo no violados para que ese modelo de regresión ajustado sea válido y pueda permitirme a mí llegar a conclusiones y a tomar decisiones acertadas en el momento en que lo necesite. Ok, con esto concluimos entonces la práctica.